El pasado 3 de julio de este año 2024 cumple usted 25 años como alcalde de Obarco. Allí por el 1999 tomaba posesión por primera vez. No sé qué se siente cuando piensa un cuarto de siglo como alcalde de este municipio. Pues la verdad es que es una pregunta complicada de responder, ¿no? Porque es mucho tiempo, evidentemente, y además un tiempo que en ningún caso yo me planteé nunca estar tanto tiempo, ¿no? Eh, Pero bueno, las cosas fluyen, las cosas van sucediendo, al final no sabría explicar por qué estoy aquí 25 años después de aquel 3 de julio de 1999. La verdad es que afortunadamente la salud pues ha ayudado hasta ahora. Las ganas de hacer cosas no han desaparecido en ningún momento y por lo tanto todavía tengo, digamos que esa capacidad de seguir generando ideas, de seguir generando soluciones para los problemas que se presentan en el pueblo, pero bueno, reconozco que es mucho tiempo ya, desde luego, y además no es muy normal. Hay que tener No. en cuenta que en Galicia desde el año 99, hombre, en concellos más pequeños sí que es verdad que hay mucha gente que ya estaba en el 99 y sigue, pero en ciudades, villas y ciudades de más de 5.000 habitantes, que yo sepa, realmente ininterrumpidamente solo estamos el alcalde de Pontevedra y yo. Es verdad, además El desde el mismo alcalde, año. sí, del mismo, llevamos desde el mismo año, efectivamente. Es verdad que hay otros concellos como Lugo, que ha seguido gobernando el mismo partido, pero bueno, verdad que ahora en estos momentos es la tercera alcaldesa, ¿no? Que está ahí, ¿no? Pero así que aguantemos aquí, en este caso, al mando del timón, nunca mejor dicho, como es el caso de Obarco, pues solo somos dos, ¿no? Lo cual entiendo que también tiene su mérito. Usted no es de aquí y además ha tenido que aprender gallego una vez que llegó. ¿Qué significa para alguien de fuera, entre comillas, ahora ya se sentirá de dentro, pero ser el que guía un poco a los habitantes de este pueblo, de este municipio? Bueno, yo efectivamente nací en otro sitio, en otro lugar, pero siempre tuve aquel refrán, aquel dicho de que no se es de donde se nace, sino de donde se pace, ¿no? Y por lo tanto yo me sentí, vine para el barco, en el año, empecé a andar por aquí en el año 75, es decir, 24 años casi antes de llegar a la alcaldía. Y tengo en este aspecto que contar una anécdota muy interesante. Me acuerdo en las segundas elecciones, la segunda vez que me presenté a las elecciones, pues el candidato del PP tampoco era de aquí. ¿No? Y entonces una señora me para por la calle y me dice, toda llena de razón, tengo que reconocerlo, me dice, ¿cómo le vamos a votar si él no es de Obarco? A lo cual yo respondí, lógicamente, efectivamente, claro, Claro. no es de Obarco, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que por las razones que sean, eh, a mí siempre me consideraron del barco. Es decir, yo siempre tuve esa, digamos, como ese halo de donde la gente realmente me sentía como un ciudadano más, ¿no? De Obarco, ¿no? Entonces yo no he notado nunca eso. Tengo que agradecerlo a los vecinos de Obarco porque yo nunca he notado ningún tipo de rechazo ni ningún tipo de ningún comentario en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, yo soy de Obarco, nunca en ningún sitio estuve tantos años como aquí, fíjate, años 75, vamos de cara al 2025 estaríamos hablando de 25 y 25 a 50 años llevo ya en Media el vida, barco, ¿no? mucho más de media vida. Aunque uno ya va siendo mayor, uno ya va siendo mayor, que eso es lo que no se puede parar, afortunadamente Sí. también, ¿no? Mientras estemos aquí al pie del cañón, eso es bueno, ¿no? Pero vamos, ya digo, yo me considero un barquense más. ¿Qué significa ser alcalde? Pues ser alcalde, yo decía una vez en una entrevista que me hicieron cuando estaba en la FEGAN, presidiendo la FEGAN, ¿no? Y decía que ser alcalde es un millor, decía yo, ¿no? Es un millor. Y es verdad. Yo solo he querido ser alcalde. Evidentemente, después de 25 años en primera línea política y siendo el alcalde de una villa de las más importantes o la más importante desde el punto de vista económico de la provincia de Orense, pues lógicamente si hubiera querido ascender o ir a otro sitio, evidentemente entiendo y la gente entenderá
sin que dé lugar o pueda parecer que soy presuntuoso, podría haberlo conseguido, ¿no? Pero nunca quise. Es decir, yo siempre quise ser alcalde de mi pueblo. No hay ningún cargo que se le parezca ni que sea más gratificante. Es decir, yo salgo a la calle y me para la gente y me cuenta sus problemas y me echa la bronca a veces porque me pidieron algo que se me olvidó en un momento determinado, porque como a veces me paran por la calle y me paran 5 o 6, pues cuando llego al concello o paro para apuntar lo que me han dicho, alguna cosa se me ha olvidado ya. Y eso no lo da ningún cargo, ni ser diputado, ni ser senador, ni tener un cargo de responsabilidad, ¿no? Esa cercanía con el ciudadano, esa cercanía con los problemas y esa capacidad dentro de las capacidades que tiene la vida municipal de resolver los problemas que tiene la gente, ¿no? La gente cuando tiene un problema solo tiene una puerta a la que llamar, que es la del concello. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es el cargo más importante que se puede desempeñar a nivel político. Yo lo tuve claro, solo asumí una responsabilidad que fue la de ser presidente de la FEGAN cuando me lo ofrecieron, porque era ser presidente de los alcaldes, por decirlo así, ser el alcalde de los alcaldes. Es decir, no abandoné el mundo municipal, sino que me puse a trabajar para resolver problemas del mundo municipal, ¿no? Y nunca he querido estar y no voy a estar a estas alturas ya, que evidentemente ya tengo mi edad, pues evidentemente ya no es el momento de aceptar nada. Y repito, es una decisión personal y clara desde el primer día. Me habla de cosas buenas, pero algo debe haber no tan bueno, que es lo más difícil de ser alcalde. Pues mira, para mí, yo tengo que decir una cosa. Yo empecé en el año 99, fue un año muy complicado. Tomamos posesión en julio. En el mes de septiembre ardieron más de 10.000 hectáreas, pero en el Barco, en un incendio que empezó en la zona de la cantera de Saguaza y que se fue hacia Rubiá y que llegó a la provincia de León, ¿no? Sí. Y ahí ardieron 10.000 hectáreas. Pero es que aquel año había ardido toda la comarca. Aquello no sé cuántas hectáreas arderían, ¿no? Eso yo me acuerdo perfectamente que el día, no recuerdo el día, porque el descenso del SIL siempre es el sábado de las fiestas, ¿no? Entonces ahora lo que no recuerdo ahora es que en qué caía ese sábado, si era 12 o 13 o qué día era, ¿no? Pero recuerdo que yo estuve apagando un fuego con una manguera ayudando a unos vecinos en la proa, por la parte de arriba de la Nacional 120, y cuando aquello ya estaba controlado, no era gran cosa en ese momento, me marché de allí, salí, fui a casa, me duché y fui a entregar los premios del descenso. Es decir, fue un verano muy duro, ¿no? Pero el problema no acabó ahí, el problema es que en el mes de octubre empezó a llover y estuvo lloviendo hasta el mes de febrero. Y entonces todos los días se nos desbordaba el SIL, se nos desbordó varias veces el SIL, se nos desbordaba el Mariñán, se nos desbordó el arroyo de Forcadela, es decir, fue terrible, ¿no? Y yo tengo que reconocer que después de eso es verdad que no ha habido grandes inundaciones, ha habido alguna, pues se ha desbordado el SIL, cada 4 o 5 años se nos desborda, lo tenemos ya más o menos controlado ciertos desbordes porque se nos inundaba la urbanización de las Huertas fundamentalmente y bueno, ahora llevamos ya varios años que aunque crece el río, eso de alguna forma lo tenemos controlado, ¿no? Y además va a hacer ahora unas actuaciones, en breve me imagino, Confederación también para evitar que en algún otro punto haya inundabilidad, pero para mí lo peor de todo llega ahora a partir de julio, desde julio hasta finales de septiembre, que son los incendios. Los incendios, cuando vienen estos incendios devastadores que se ponen en peligro las casas, que se acercan a los pueblos, que no hay nada que hacer. Ayer teníamos una reunión, una presentación de un proyecto en el que estamos trabajando a través del Eixo Atlántico y el Barco trabaja ahí con la Xunta de Galicia y con la Comunidad de Castilla y León, con los portugueses, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo somos capaces de diseñar un plan para que cuando llegue un incendio de estas características, pues podamos hacerle frente, porque a día de hoy no es posible hacerle frente. Y llega un pueblo y se lleva al pueblo por delante. Y eso a mí me provoca, desde luego, un estrés muy grande, porque me siento incapaz de resolver el problema que se nos viene encima, ¿no? Yo para mí es lo peor.
porque, repito, estamos en una zona que es inundable, pero bueno, de momento tampoco son, es decir, al final se inundan algún bajo, se inundan cosas que, bueno, lo pagan los seguros, ¿no? La gente tiene que ser consciente de que vive en una zona inundable y por lo tanto debe tener un seguro, ¿no? Que le cubra los gastos en caso de que, pero bueno, solo son daños materiales y al día de la fecha no excesivamente grandes. ¿Cuáles serían aquellas iniciativas o proyectos en estos 25 años que le hacen sentir más orgulloso de su gestión? Pues mire, el primero de todos, bueno, no fue el primero que conseguimos. Lo primero que hicimos fue allá al año y medio más o menos de la toma de posesión, es decir, cuando acabamos con los incendios y sacar tierra de las cunetas y de las carreteras, de las inundaciones y de la lluvia, pues decidimos emprender una reforma del barco, ¿no? Y en el sentido urbanística, una reforma urbanística. Aparte de que nos planteamos y hicimos un plan de urbanismo que no había, hicimos en 3 años, no creo que haya, yo no he hecho esa investigación, pero no sé si habrá algún concello que haya aprobado un plan de urbanismo en 3 años. Nosotros lo hicimos. Aparte de eso decidimos reformar. Y entonces la reforma venía, nosotros en el barco, los coches eran los dueños de todas las calles, las aceras en muchos casos difícilmente pasaba un carrito, desde luego si una madre tenía gemelos no le pasaba el carro con 2 niños por las aceras, tenía que ir por la calle y por tanto nos planteamos ensanchar las aceras y sacar coches de la calle. Empezamos, y eso se hizo, pues empezamos a reformar el malecón, en la primera parte entre el arroyo Cigüeño y el Casino, la Plaza José Otero, Abdón Blanco, en fin, empezamos con las calles. Empezamos a cambiar incluso proyectos de la Plaza Mayor, que estaba en obras cuando nosotros llegamos, estaba diseñado el proyecto para que aparcaran los coches en la Plaza Mayor. Quedaban unas aceras estrechitas, eso sí, y la plaza llena de coches. Nosotros dijimos que eso era impensable. Y tuvimos nuestros problemas con los dueños, fundamentalmente los dueños de los bares. Claro, si hoy les dices que metemos allí coches, bueno, ya lo dijeron. El día que se terminó la obra, dijeron, hombre, teníais razón, ¿no? Hoy a nadie se le ocurriría meter coches en la Plaza Mayor. Pero me pongo ejemplo la calle Abdón Blanco, donde había unas aceras de un metro poco más y pasamos a hacer aceras de 4,20 y por lo tanto eso le dio vida a la calle, a los bajos, con bares, con terrazas, el malecón, urbanizamos el malecón. Yo creo que en ese sentido conseguimos que el barco viviera de cara al río, que vivía de espalda al río. Es decir, toda la vida estaba en la carretera, en lo que se llamó toda la vida y se sigue llamando la carretera. La calle Loje, sí. Marcelino Suárez, Conde de Fenosa, etcétera. Y en el malecón casi no había viviendas construidas, solo había solares. Y ahora pues está prácticamente todo construido y el ambiente está ahí. Y en cuanto sale en invierno un rayo de sol, la gente va al malecón, a pasear al malecón. Por lo tanto, la recuperación del malecón, la recuperación urbanística de la ciudad, la Plaza Andrés de Prada, que también no estaba diseñada y también se hizo como un espacio, se dejó la calle Hermanos de Kir, pero todo lo demás se consideró como plaza, etcétera, etcétera. La propia calle, la Plaza José Otero, donde también solo había coches, había unas aceras que tenían escasamente 1 metro. Es decir, bueno, pues, y al final hicimos todo eso y los coches siguen teniendo donde aparcar porque les hemos buscado espacios alternativos. Porque el barco tiene que ser una ciudad para pasear, no para ir en coche, para ir andando, porque es un núcleo pequeño, relativamente pequeño. Hay que tener en cuenta que desde Viloira hasta la calle, hasta Cedíe, hay 2 kilómetros. Desde las Casas Baratas hasta Cedíe hay 2 kilómetros. Por tanto, es una distancia que, salvo alguien que tenga dificultades especiales, puede recorrer perfectamente sin ningún tipo de problema y sin necesidad de coger el coche, ¿no? Y esa es la idea. Pero la primera gran obra que hicimos, esto de lo que estoy hablando era un problema de concepto, ¿no? De idea de ciudad, ¿no? De transformación de ciudad. La primera gran obra fue sustituir un paso a nivel con barreras que había aquí, entre la avenida de la Diputación y Eloy Rodríguez Barrios, y hacer un paso subterráneo, que lo pagó Renfe. Lo pagó Renfe en aquel momento la obra. Conseguí que Renfe pagara esa obra
y el Concello también puso su parte, porque expropiamos 2 casas, ¿no? Creo recordar, nosotros pusimos del orden de 50 y tantos millones de pesetas. Creo que una la compramos por 40 millones de pesetas, estamos hablando en pesetas, y la otra, no sé si por 12 o por 18, no recuerdo ahora exactamente, ¿no? Pero el Concello compró esas viviendas para poder hacer la obra y el resto lo hizo Renfe. Esa fue la gran, porque eso fue una transformación fundamental para que a partir de ese momento se empezara a construir del otro lado de la vía. El barco estaba dividido literalmente por la vía, ¿no? Pero no solo hemos hecho eso en la vía, después hemos hecho el paso peatonal que va a dar a Caleras, que era una tajea sin más, era un lugar donde no se cruzaban 2 personas, era una, pues eso, una tajea, un canal que había debajo de la vía de riego. En su día fue de riego, ¿no? Y eso se cerró y evidentemente se hizo uno nuevo y ahora estamos a punto de, me imagino que a finales de año empezarán las obras, se adjudicará la obra de hacer otro paso por debajo de la vía a la altura de la calle Sirimí. Eso fueron, para mí, estoy hablando de 2 cuestiones, ¿no? Después hemos hecho muchas cosas, claro, 25 años, aunque mucho. La canción dice 20 años no es nada, ¿no? Pero 25 dan para mucho, ¿no? Hemos la recuperación del malecón, la playa fluvial, todo eso evidentemente hoy es un orgullo para Obarco y yo creo que para los vecinos, presumimos, ¿no? Cuando viene alguien a vernos lo llevamos al malecón y claro, quedan, como dirían los jóvenes, quedan flipados. Quedan flipados, ¿no? Quedan flipados, es una joya el malecón, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, pues la playa estaba llena de gente. Es verdad que ahí no conseguí, tengo que decir, en el haber y en el debe, no he conseguido y me rendí. Tengo que reconocer que ya llegó un momento en que me rendí, porque mi intención fue siempre, yo llegué a hacer 3 proyectos yo le llamaría por su nombre, porque a mí me gusta llamarle a las cosas por su nombre. Hay un pequeño dragado de la zona del río donde se pudiera la gente, aunque solo fueran un trocito de 50 por 50 metros o de 25 por 25, donde pudiéramos limpiar de piedras una zona del río y donde la gente pues le cubriera 1,5 metros, por ejemplo, y se pudiera bañar y se pudiera nadar. Es verdad que en la zona del casino sí que se puede uno nadar y demás, porque de hecho los chicos se tiran de cabeza allí desde la caseta, porque allí sí que hay un pozo, ¿no? Pero bueno, también un poco más abajo, como la gente se pone más abajo en la hierba y demás, pero bueno, eso no ha sido posible, me rendí. Con Confederación tengo que reconocer que no he podido, no lo entiendo, no puedo entender qué daño le hace a un río de 150 kilómetros, le puede hacer que en la zona urbana de Obarco, de 50 o 100 metros cuadrados, podamos cada 3, 4 o 5 años, porque es verdad que si retiramos áridos de una zona, pues con las sucesivas crecidas va a seguir habiendo arrastres, sí, y por lo tanto se volverá a colmatar, pero bueno, no sé qué daño le puede hacer a un río de 150 kilómetros una pequeña actuación de 100 metros cuadrados, más o menos, o 20, o 200, o 300, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ahí no hemos podido hacer más y por lo tanto ahí me quedo, ¿no? Pero repito, yo creo, bueno, la obra cumbre evidentemente ahora es la circunvalación, ¿no? Esa es una obra importantísima, es una obra que es una inversión a la altura de una gran ciudad, 60 millones de euros no están a la altura de cualquier villa, ¿no? Y ahí se está trabajando, ahora se ven perfectamente ya los pilares de los puentes, el túnel que parecía que no iba a salir nunca, ya se ve que va a salir porque ya están trabajando por el lado del Sierro, ya están picando por el lado del Sierro, una vez que el tiempo lo ha permitido, y bueno, yo creo que esa va a ser la gran obra, esa va a ser la obra que va a transformar, la segunda transformación del barco será esa, eliminar los camiones, que hoy son un problema evidentemente para la tranquilidad de la ciudadanía. Y todo eso acompañado, porque va parejo, del proyecto de humanización de toda la General, desde la Puebla, desde la Proa hasta Viloira, ¿no? Bueno, ese proyecto que también lo pagará Fomento, por lo tanto al Concello no le costará nada, pues esa será la siguiente transformación de verdad, ¿no? Que convertiremos en un bulevar, pues lo que antes era la carretera, que dejará de ser carretera para pasar a ser una calle municipal, evidentemente dejará de ser del Ministerio de Fomento y por lo tanto será
bueno, será, repito, la segunda gran transformación de Barco. Justo me hablaba de esa rendición en la zona del Malecón, en la playa del Malecón, y le quería preguntar si hay algo que le pese a día de hoy, algo de lo que no se sienta tan orgulloso o de que tenga pena de que no se haya desarrollado. A ver, a mí me hubiera gustado, vamos, nosotros estamos en una comarca donde evidentemente ha salido muchísimo dinero, ¿no? A lo largo de todos estos años, porque afortunadamente dependemos de un sector muy potente, ¿no? A mí me hubiera gustado que todo ese dinero que salió del Barco, de la comarca, pues se hubiera reinvertido en la comarca y que tuviéramos un sector, no necesariamente en el polígono de Arraña, en el polígono industrial de Villamartín, Arrúa, en Carballeda y demás, es decir, que hubiera habido una industria alternativa, es decir, que se hubiera invertido en esta comarca, ¿no? Y eso pues no se ha conseguido nunca, ¿no? Al final todos los recursos que han salido pues se han ido, las inversiones se han hecho en otras partes, ¿no? Y yo creo que eso es un debe, ¿no? Un debe importante, ¿no? Y que ya no tiene remedio, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué? Porque eso nos hubiera permitido pues no depender tanto de la pizarra, ¿no? Sino que si tuviéramos un sector industrial muy potente que se podría haber ido hacia ahí, diversificando, pues evidentemente, porque la sociedad es cíclica y entonces hay crisis y entonces y se vio claramente, la construcción se nos cayó en el año 2013-14, a partir del 2007-8 empezó a bajar la construcción, ¿no? Y claro, toda la inversión que se había hecho en construcción, aquí es verdad que había empresas dedicadas a la construcción también, pero claro, todo era el mismo sector, la pizarra, la construcción. Pues si tú tienes una industria pues de otro tipo, desde luego lo ideal sería de I+D+I, que es hoy lo que merece la pena invertir. Es decir, nosotros no podemos competir con otras zonas del mundo en precio, porque ahí vamos a perder siempre. Nosotros tenemos que invertir en calidad, tenemos que invertir en investigación y en desarrollo, ¿no? Y eso no se ha conseguido, evidentemente. Ese es un tema que no se ha conseguido. Lo demás, pues, hombre, ahora no recuerdo. Yo sí que he hecho cosas que evidentemente pues he visto que no fueron de lo más acertadas, pero bueno, yo creo que cuando eso ha sido así se han corregido, se ha explicado que la decisión que habíamos tomado no era la más adecuada, pero hemos tomado decisiones muy arriesgadas, ¿no? Pero muy arriesgadas. Por ejemplo, me acuerdo, uno de los temas más calientes que hubo fue el cambio de dirección, el sentido de la circulación en Eulogio Fernández, por ejemplo, ¿no? Eulogio Fernández era una calle que había que urbanizar, evidentemente, porque estaba en una situación deplorable, que tenía doble sentido de entrada y salida del pueblo y que se aparcaba a un lado solo, ¿no? Y con unas aceras muy estrechas. Y entonces yo me planteé que había que hacer el proyecto de esa calle era una de las calles más importantes del Barco, las principales, y por tanto había que urbanizarla. Pero para urbanizarla teníamos que saber qué íbamos a hacer con ella, ¿no? Y entonces decidimos ponerla de sentido único, solo de entrada y no de salida. Nos presentaron más de 1000 firmas. Por cierto, un porcentaje muy alto de gente que no era del Barco. Pero bueno, no pasa nada. Usaban esa calle también y se podían sentar. Y íbamos a arruinar a todos los negocios que había. Por cierto, había muy pocos. Muy pocos. Era una calle que tenía muy pocos negocios. Pues por eso, porque lo que estoy diciendo, es decir, nosotros rompimos aquella tendencia en la que parecía que si no dejabas acceder a los coches, los negocios se arruinaban. Y no era verdad, no es verdad. Es decir, nadie compra desde el coche. La gente compra cuando va andando. Y para ir andando tiene que tener unas aceras anchas por las que pasear cómodamente, si no, no va andando. Y por lo tanto, bueno, pues yo me acuerdo que tuvimos una reunión en la antigua Casa de la Cultura, donde hoy es el Teatro Lauro Olmo. Estaba abarrotado, aquí no cabía de pie por los pasillos, todo lleno, ¿no? Y tengo que reconocer que alguno me quería comer, ¿no? Yo me puse allí delante de todos y los más beligerantes seguro que se acuerdan de esto, ¿no? Todavía porque no se les ha olvidado. Yo les expliqué la situación. Se lo expliqué claramente, le dije, mira, yo tengo que urbanizar esta calle, tengo que saber dónde va. Vamos a poner esto 3 meses. 3 meses. Y a los 3 meses nos volvemos a reunir
Y si funciona, funciona, y si no funciona, pues oye, lo dejamos como está, sigue quedando de sentido, de doble sentido y aparcamiento a un lado. Porque claro, ahora mismo se ponía sentido único y duplicábamos los aparcamientos. Es decir, le estábamos dando facilidades al que quería ir a comprar algo, ¿no? A los 3 días o 4 días, la cosa quedó clara. Los propios que decían que eso era un desastre, dijeron, hombre, esto funciona. Y a partir de ahí pues hicimos un proyecto de urbanización, cambiamos servicios, cambiamos todo, ensanchamos las aceras y hoy en Eulogio Fernández hay muchísimos negocios. La mayoría de los bajos tienen un negocio. ¿Por qué? Porque pasó a ser de ser una calle de segunda, pues pasó a ser una calle de primera, ¿no? Eso nos pasó en más sitios. La Avenida de la Estación en la zona que va desde Marcelino Suárez hacia el Malecón, pues era una calle que también quitamos la mayoría de los aparcamientos, era una calle en la que solo había un negocio que perduró desde que yo estoy aquí, siempre hubo un negocio ahí, todos los demás abrían y cerraban continuamente y ahora pues sin embargo hicimos una obra y hubo momentos en los que todos los bajos tenían un negocio, ¿no? Normal, porque la gente es una calle que apetece pasear por ella, ¿no? En fin, yo creo que, repito, eso se ha hecho en muchos casos. Yo comprendo que cambiarle las rutinas a la gente siempre es complicado, pero a veces hay que tomar decisiones. Para eso estamos los políticos, ¿no? Para tomar decisiones. Bueno, Alfredo, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría hacerle una pregunta, no sé si difícil o fácil. ¿Es más fácil ser alcalde ahora o lo era hace 25 años? Lo era hace más. La política se está encanallando mucho. Evidentemente, cada vez es más desagradable dedicarse a la política. Yo, durante estos 25 años, creo que tengo ahí mi trayectoria. La gente sabe lo que yo hago y sabe que yo he venido a la política a trabajar exclusivamente. Entonces, no sé por qué, pero claro, ahora resulta que estamos en una situación en la que los políticos es como si fuéramos bichos raros, que acabamos de venir de Marte. No, los políticos formamos parte de la sociedad. ¿Y hay corrupción en la política? Sí, ¿para qué lo vamos a negar? Está ahí a la vista, pero como la hay en los albañiles, por poner un ejemplo, o en los abogados, o en los otros, es decir, ¿todos pagan, todos cuando hacen un trabajo dan factura? No, todos se aprovechan, o mucha gente se aprovecha en todas las profesiones de la situación, desgraciadamente sí. Por lo tanto, nosotros somos una parte más de la sociedad, pero se nos ha encasillado con que los políticos solo van a la política a buscarse la vida. Yo cuando vine a la política tenía la vida resuelta, yo tenía trabajo. Ese es un tema que a lo mejor habría que hablar de él. Si para llegar a la política habría que ir con trabajo. En vez de meterse en los partidos, en las juventudes de los partidos, con 18 años, con la intención de jubilarse dentro del partido. Eso está mal. Eso no es correcto. Es decir, hay que llegar a la política desde mi punto de vista, es mi opinión personal y yo no doy lecciones a nadie, ¿no? Pero es lo que yo sé. Yo cuando llegué tenía la vida resuelta. No necesitaba de la política. Es más, vine a la política y seguí ganando y me puse de sueldo en el ayuntamiento prácticamente lo que estaba ganando en mi trabajo, con muchísimas más horas de dedicación y trabajo. Pero era una vocación. Yo vine a la política por vocación. Yo quería transformar mi pueblo. Yo quería hacer cosas por mi pueblo. Y como yo, hay miles y miles de personas que están, sobre todo en política municipal y en otros tipos de política, autonómica o nacional, que lo que tienen la vida resuelta económicamente y lo que quieren es transformar su país. Sin más. Y luego, evidentemente, pues hay ovejas negras, claro que hay ovejas negras. Todos los rebaños tienen ovejas negras. Pero eso hace que hoy estemos denostados, que la gente nos mire mal. Hoy te ponen ver, es decir, yo admito que te critiquen. Es decir, yo recuerdo una anécdota, cuando yo estaba en la FEGAM, pues fue cuando surgió aquel problema que hubo en España con los scratches que les hacían a los políticos, ¿no? En el Congreso y demás, ¿no?
y los diputados y los senadores se rasgaron las vestiduras y decían, ah, esto no puede ser, necesitamos protección de la policía porque no puede ser. Y me acuerdo que me decía un alcalde, que por cierto ahora es consellero, ¿no? Un alcalde amigo mío, me decía, ¿pero estos tíos de qué van? ¿En qué mundo viven? Nosotros cuando salimos, cruzamos la puerta del concello para la calle, siempre hay alguien por allí que nos pone verdes. Pero eso lo llevaban, es como si formara parte del cargo. Eres alcalde y tú no has hecho una cosa o no funciona algo y un vecino viene y te pone verde. Y yo eso lo acepto como un cumplido incluso, porque eso es lo que nos obliga a estar activos y decir, oye, que eso no lo he hecho, que tengo que arreglar eso. Aunque en ese momento no pueda, porque a lo mejor es un tema que necesita un presupuesto. Hoy, antes de entrar vosotros, había un vecino con un problema del agua. Pues bueno, y eso en su pueblo hemos cambiado ya más de la mitad de las tuberías y las hemos puesto nuevas, pero no hemos hecho el 100% todavía. Ahora estamos cambiando la tubería de agua que va desde Veigamuños hasta Proba, que también es una tubería vieja y se rompe. Es decir, no damos llegado a todos los pueblos. No damos llegado. Pero el que venga el vecino, el que esté enfadado, el que diga que se le ha roto el agua, que es la tercera vez que se le rompe y demás, digamos que es lo que te hace estar vivo y te hace espabilar, ¿no? Que es lo que necesitamos los políticos, que nos espabilen y nos tienen que espabilar los vecinos. Por lo tanto, pero vamos, ya digo, hoy es complicado porque es un debate en los medios de comunicación, es decir, solo se habla de aquellos que lo hacen mal, que si analizas en el conjunto son los menos. A veces es más o menos residual. Es verdad que a veces afecta al corazón o tiene afectado al corazón de los partidos y esa situación es grave. Y lo más grave de todo es que no se tenga la dignidad de pedir perdón. Es decir, aquí han pasado cosas muy graves a nivel de corrupción y los responsables de los partidos políticos no han pedido perdón a los ciudadanos. Eso es lo que empeora la situación, porque nadie lo asume. No es que eso fue no sé quién, no, lo pusiste tú. Por lo tanto, tú eres responsable también de ese. No vale decir, es que fue ese, pero ese no llegó ahí por arte de gracia, fue porque alguien lo puso y por lo tanto alguien tendrá que asumir la responsabilidad. Es que una cosa es, bueno, pues ya si es culpable que pague. No, una cosa es lo penal y otra cosa es la responsabilidad política. Y hay que asumir responsabilidades políticas. Esto en Europa, donde también, por cierto, hay corrupción, no nos engañemos, hay corrupción en todas partes, no hay más que ver ahora Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa con el que puede ser presidente o con el que es presidente, que también tiene un problema con el hijo, pero también se quiere escapar. Oh, mira, ¿tú tienes la culpa de lo que ha hecho tu hijo? No, pero por lo menos asúmelo, por lo menos asume que tu hijo, pues oye, ha hecho lo que ha hecho y pide perdón. Pero no te cuesta nada y la gente lo agradece. Yo lo he observado en carne propia. Cuando yo he pedido disculpas por algo que salió mal, la gente lo ha agradecido. La gente lo agradece y dice, hombre, pues este se equivocó, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya digo, este es otro tema que da para mucho y es una forma de ver la política como la veo yo. Y es una forma de que no te agarres al cargo. Claro, yo no soy el más indicado para decir aquello de que no agarrarse al cargo, no después de 25 años, pero nunca puedes estar agarrado. Cuando algo sale mal, muy mal, te tienes que ir. Te tienes que ir porque no eres indispensable. Nadie es indispensable. Cuando yo me vaya, vendrá otro y yo espero que lo haga incluso mejor, que lo haga mejor que yo. Bueno, Alfredo, no le robamos más tiempo, no sé cuánto tiempo llevamos de entrevista, pero por nuestra parte muchas gracias por dedicarnos este rato de conversación, que podríamos estar horas, pero esto por sus 25 años, así que muchas gracias. Pues gracias a vosotros y desde luego no espero ni voy a estar otros 25 años, os lo aseguro. Pueden estar tranquilos los vecinos que no, que ya evidentemente todo al final todo tiene su fin, ¿no? A todo el mundo le llega la hora también de dedicarse y de hacer otras cosas, que también hay que estar siempre, es verdad que siempre hay que estar activo, pero también hay más cosas que la política en la vida.
pues con eso también nos quedamos. Gracias, alcalde. Gracias a vosotros.